Superintendencia de Control del Poder de Mercado, les damos la más cordial bienvenida al Seminario Internacional Desinversión en Condicionamientos de Operaciones de Concentración, resultados a nivel mundial de las desinversiones con agentes de monitoreo. Es un evento de alto nivel de índole académico. Con este son 115 los eventos internacionales realizados con la intención de comunicar a la ciudadanía sobre la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado y su ámbito de competencia. Este seminario ustedes también lo podrán observar vía internet a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. De igual manera, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentran como Antimonopolio Ecuador y en Twitter como @antimonopolioec. Enseguida vamos a saludar a quienes en esta mañana nos acompañan en la mesa de honor. Saludamos a la magíster Fernanda Salomón, ella es de Masar. Le acompaña el superintendente de Control de Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez, y el economista Daniel Cedeño, intendente de Investigación de Control de Concentraciones de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. También agradecemos la presencia en este auditorio de los expositores nacionales e internacionales, a los representantes de las organizaciones sociales y campesinas, a los operadores económicos, a la ciudadanía en general, a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y un saludo especial para la Universidad Técnica Particular de Loja por facilitarnos su auditorio para realizar este evento. Un aplauso, por favor, para todos ellos. Ahora, para solemnizar este evento, los invito a ponerse de pie y entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. En este momento se dirigirá a ustedes el superintendente de Control de Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez, para presentar este seminario. Buenos días con todas, con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada más. A los compañeros que nos acompañan en la mesa directiva también. Esperamos que estas jornadas sean nuevamente parte de este proceso de construcción institucional que hacemos aquí en el Ecuador,
Por eso es que cada vez lo hacemos con mucho orgullo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, en el marco y empezamos cantando el himno nacional, porque sabemos que con esto estamos haciendo patria, compañeros. Son 5 años que hemos construido un nuevo tipo de diálogo, un diálogo respetuoso, un diálogo plural, un diálogo responsable, un diálogo riguroso. Aquí miren, todo lo que se diga está filmado, está transmitido inmediatamente. Todo lo que digamos aquí tenemos que responsabilizarnos. No es la palabra barata de decir cualquier cosa, de la acusación fácil, de decir cualquier soquetada. Lo hacemos además siempre en un ámbito académico, delante de personas que nos pueden pedir cuentas de lo que decimos de manera inmediata. Y además todas estas ponencias quedan grabadas y están en la página web de la superintendencia y subidas a YouTube, porque no faltaría, ¿no es cierto?, el caso de que, por ejemplo, cambien de superintendente y borren todo este material. Compañeros, tenemos 1900 conferencias del más alto nivel de un tema que ha sido en el Ecuador suprimido, de un tema que ha sido en el Ecuador programadamente postergado durante décadas. La legislación, vamos a conversar ahora, y probablemente muchos de los expositores que estén aquí presentes van a mencionar la legislación de competencia. Se origina no en la Rusia soviética, ahora estamos conmemorando los 100 años pues, de la Revolución de Octubre, no. Ese es el cuento que quiere plantear aquí la oligarquía, los sectores más retardatarios del país, que nos quieren ver la cara de tontos. Es una legislación que nace con la ley Sherman en 1890 en los Estados Unidos. Y después es reforzada porque no faltaron, ¿no es cierto?, los vivarachos. No solo aquí hay los vivos de siempre. También en Estados Unidos utilizaron la ley creada en contra de los monopolios para atacar a los sindicatos, diciendo que los sindicatos también eran monopolio. Así es que salió una nueva ley en 1914, la ley Clayton, ¿no es cierto?, parte de la movilización social, poniendo los puntos sobre las IES para no permitir que la Corte Suprema de los Estados Unidos, que siempre ha sido manejado por los intereses más poderosos, los sectores más cercanos a los bolsillos profundos de las grandes empresas, no haga esas interpretaciones antojadizas que poquísimas décadas previas habían convertido la enmienda 13, la manumisión de los esclavos que había emitido el presidente, que además tuvo que emitirlo en un ejemplo de habilidad política, el presidente Lincoln, en un momento de la guerra que si lo emitía antes podía haber alejado a parte de la coalición que le permitía ganar la guerra, y si lo hacía después de pronto era demasiado tarde, para que ustedes se den cuenta. Han visto tal vez la película de Spielberg sobre la manumisión de los esclavos del presidente Lincoln, y ahí se muestra parte de ese problema. Me disculpan, estoy un poco afónico y de pronto eso les dificulta oírme, pero es muy importante tomar en cuenta eso, porque en medio de esas dificultades, vean, yo estuve, coincidió que me invitaron a dar una conferencia en Washington a los 150 años del asesinato del presidente Lincoln, y los gringuitos, para que vean lo mal que están los pobres Estados Unidos, lo único que tenían era un grupo de turistas chinos buscando fantasmas en el Teatro Ford donde le dieron el tiro al presidente Lincoln. Esa es la degradación de la sociedad norteamericana, ¿no? Nosotros sí respetamos al presidente Lincoln y hacemos un homenaje acá, y parte de ese homenaje es precisamente marcar, fíjense, la aberración jurídica que significó el que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos haga una interpretación de esa ley que fue una conquista social, que significaron 365,000 muertos. En esa época era probablemente la guerra más mortífera en proporción a la población que se había dado hasta el momento en la historia. Pues aprovecharon los vivos de siempre, los monopolios, para interpretar, y lo que decía en esa enmienda de que ningún Estado podía conculcar los derechos de las personas, lo extendieron a las personas jurídicas, o sea, a las grandes empresas. Y con esa interpretación, hasta hace poquito nomás, por eso gana el señor Trump, hasta hace poquito nomás, con esa interpretación de la Corte Suprema de Justicia,
decían, la forma como se expresan las personas jurídicas es con el hombre del maletín. Es perfectamente lícito que las empresas manden plata a los asambleístas, a los legisladores que quieren, a los ministros que quieren, a los jueces que quieren, a los fiscales que quieren, a los sheriffs que quieren, porque allá en los Estados Unidos también los eligen a los sheriffs. Vea usted. Si se pone un límite a eso, se está conculcando el derecho que está contenido en la primera enmienda, que es el derecho a la libertad de expresión. Vea usted. Muy importante, ¿no? Muy importante, porque con el mismo truco, ¿no? La ley Sherman de 1890 la instrumentalizan para convertirlo en un instrumento en contra de los sindicatos. Felizmente, la movilización social puso los puntos sobre las IES en la ley Clayton de 1914. Entonces, es esa legislación bastante diluida, porque allá, y eso vamos a ver por qué es tan importante aquí, porque allá, desde el principio, en primer lugar, las sanciones podían ser también penales. En el caso del Ecuador ya llega una versión muy diluida, muy debilitada, en la que solamente hay sanciones administrativas. Y así ponen el grito en el cielo, de que son multas mal cobradas, que son exageradas, que son injustas, que son desproporcionales, que es una barbaridad, que cómo se les ocurre. No sé, ustedes han leído la prensa, la multa que puso la autoridad de la Comisión Europea, la autoridad de competencia de la Comisión Europea a Google. Son más de 3.000 millones de dólares. O sea, es 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador, que pusieron en una sola multa, porque es la tendencia internacional, ¿sí? Y se está discutiendo ya en Europa también, porque en Europa tampoco tienen sanciones penales, de incluir sanciones penales en estos temas, porque estamos hablando de un proceso sistemático del capitalismo, de la lógica de la acumulación capitalista, que para no ponerlo en difícil es la plata llama la plata, de que las empresas son cada vez más grandes. Hay un proceso de concentración y centralización de capitales que adquiere una tendencia exponencial. Y estamos justamente ahora viviendo la época de las megafusiones. Justamente uno de los temas que vamos a discutir ahora es la fusión entre Ambev y Miller, ¿no? Que son grandes, los grandes monopolios a nivel mundial, creo que controlan a nivel mundial 1/3 de la producción mundial de cerveza, imagínense lo que es. Ustedes habrán oído la fusión entre Holcim y Lafarge en el tema de las cementeras, o la fusión, como Bayer compra a Monsanto en el campo de la química y de los insumos agropecuarios, o el tema de AT&T y ¿cuál era AT&T? ¿Ah? Y Time Warner, ¿no es cierto? Bueno, hay a mundos, y siguen, y van a seguir habiendo. Vean, la organización de caridad de la Universidad de Oxford, que no creo que sea bolchevique, Oxfam, la organización que se creó para resolver el problema del hambre, de la famine en el mundo, Oxfam, saca un reporte anual en el que hace un listado de los hombres más millonarios del mundo. Hay otros listados que ustedes pueden encontrar en la revista Fortune. Eventualmente saca de vez en cuando también estadísticas Wall Street, en fin, Wall Street Journal, en fin. Ustedes pueden encontrar esa información por todo lado. Pero es interesante ubicar que con la misma metodología, hace 3 años, 385 personas tenían el equivalente a la mitad más pobre del mundo. Vean ustedes, 385 personas tenían el nivel de ingresos equivalente al de miles de millones de seres humanos. Pasa un año, ya no eran necesarias 385 personas, sino eran solo 62 personas, inclusive se pusieron una careta con la fotografía del individuo con nombre y apellido, y se subieron en un bus. O sea, 62 personas que entraban en un bus tenían el equivalente al ingreso de la mitad de la población del mundo. Vean ustedes, en un solo año, ¿se dan cuenta ustedes de la ferocidad de los procesos brutales, sin precedentes en la historia de concentración de la riqueza, de concentración del ingreso, de expropiación de las voluntades de las grandes mayorías? ¿Qué eso significa? Pues siéntese bonito, y espero que haya venido desayunado además, porque en el informe que saca en diciembre respecto al año 2016,
Ya ni siquiera hacen falta 62 personas. 8 personas tienen el equivalente al nivel de ingresos de 3.600 millones de seres humanos. No me estoy equivocando. Salga de aquí y métese al internet y usted va a encontrar Oxfam. Y ahí aparecen, no, mejor dicho, sorprende el hecho de que no aparezcan nombres que han estado circulando tradicionalmente por siglos en ese tema, como por ejemplo los señores Rockefeller, los señores Rothschild, ¿no es cierto? ¿Qué será? Pero no aparecen esos nombres. Entre otros, por cierto, aparece el nombre de un señor mexicano que me siguió juicio a mí hace un par de meses, pidiendo que me metan preso. Dígame bien, en mi calidad de superintendente, pidiendo que me metan preso porque les pusimos unas multas por no cumplir con la Constitución y las leyes de la República, y decían que eso atenta contra el prestigio de la empresa. Vea usted. No solamente que me pedía que me metan preso, sino que además que tenía que indemnizarle a él por ese tipo de cosas. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que significa esto en términos no solamente del nivel de concentración del poder económico y político, sino en términos de la destrucción de las instituciones? Cualquier otro funcionario, por ejemplo, de la superintendencia, va a estar temblando de que le pongan un juicio personal. Imagínense, yo de aquí salgo, el próximo martes acabo mis funciones en la superintendencia. Ya voy a quedar crucificado por el resto de la vida porque me van a poner juicio todos los grandes monopolios con los mejores abogados que la plata puede comprar, porque he dañado el prestigio de las empresas por cumplir con las leyes. Vea usted. Se da cuenta, pero no solamente de autoridades de competencia. Cualquier funcionario que le llegue, eso pasaba en la época de la crisis financiera, algunos de ustedes capaz que ni nacían en ese entonces. Y los abogados atemorizaban al funcionario, y no las autoridades, sino a los funcionarios que tenían que hacer los trámites. Si es que no ponía una firma, si es que no autorizaba algo respecto a lo que le interesaba a un banco que estaba en quiebra para que les den el salvataje, le ponían un juicio penal. ¿Saben ustedes cuánto se tarda un juicio? Bueno, ahora se tardan menos, pero en ese entonces, ¿cuánto se tardaban? Tenemos el caso de una empresa que por no pagar multas de $200, mantiene juicios que se tardan 7, 8 años dándose las vueltas en las Cortes Nacionales. Y cuidado, ustedes pueden decir, pero es empresa privada. Son ustedes los que están pagando. Ustedes pagan los costes de los abogados y los costes de los mejores y sesudos editorialistas que se puede comprar, y los costes de los troles que se encargan de hacer la campaña con la guerra sucia, obviamente sin dar el nombre nunca, ¿no es cierto? Porque todo eso está en la contabilidad de costos. ¿Cuántos de ustedes saben de contabilidad de costos? Levanten la mano. Son pocos. Eso está en la contabilidad, en las cuentas de producción está en la contabilidad de costos. Eso se pasa al precio del producto, al precio del servicio. Pero además ustedes pagan 2 veces. Porque como eso tiene que pasarse en los tribunales, todos los costes judiciales los pagan ustedes o sus padres a través de los impuestos, pues. Mientras tanto, hay algunos abogados, algunos consultores que ganan más mientras más se prolonga el conflicto y mientras más se escala el conflicto. ¿Sí se dan cuenta ustedes del problema? Muy importante entonces este tipo de reuniones, porque se tiene que ventilar públicamente. Se tiene que discutir académicamente, se tiene que tomar en cuenta eso en los círculos que toman las decisiones, porque de lo que estamos hablando es de que estos bolsillos profundos, si 8 personas tienen la posibilidad de pagar a 3.600 millones de seres humanos, bueno, ¿ya de qué instituciones estamos hablando? Así como pueden pagar a los abogados, pueden pagar a los jueces, pueden pagar a los ministros, pueden pagar a los superintendentes. O pueden pagar a abogados, jueces, ministros y sicarios para intimidar, pues, no solamente a superintendentes. Diga usted a la autoridad de salud. No sé si ahora que vinieron en el avión les dicen, si tienen el modelo tal de la notebook de la Samsung, no me acuerdo cuál es el modelo, tiene que reportar. No sé si han oído ustedes. Ahora en los aviones dicen así porque revienta la batería. Imagínense que venga la empresa pagando los mejores abogados que la plata puede comprar
y que le ponga a juicio por decir con nombre y apellido el modelo y la marca de la Samsung. Están dañando el prestigio de la empresa. Sí nos damos cuenta del problema. Además, miren, hace 8 meses, una cosa así, salió el tema en las noticias de que uno de los talcos de Johnson & Johnson, creo que era cancerígeno para las niñas, que después tenían problemas de cáncer a los ovarios, al útero. Imagínense, entonces la autoridad de salud no puede decir con nombre y apellido, tiene que decir, avisamos a los consumidores que tengan cuidado porque hay cierto producto de una marca que no les puedo decir que puede causar cierta enfermedad. ¿Se dan cuenta la payasada? ¿La payasada qué eso significaría? Entonces, mire, es muy importante, ¿no es cierto?, enmarcar estas jornadas de trabajo que está haciendo la superintendencia precisamente en una perspectiva de construcción de derechos. El derecho que tiene usted a la dignidad. Usted, amiga, amigo, yo sé que todavía son jóvenes. El derecho que tienen ustedes a que también en su generación existan leyes. A que no vuelva la ley de la fuerza. A que no vuelva la ley de los bolsillos profundos. Poderoso caballero es don dinero, que puede comprar dignidades, que puede comprar conciencias, que puede comprar instituciones, que puede comprar obviamente una cantidad de expertos. Por eso vean, compañeros, muy modestamente, pero con mucho orgullo, quiero también presentar acá este disquito, que ustedes si están interesados les podemos, porque ya se nos agotaron, creo que todavía hay algunos. Los primeros 110 libros de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Tenemos 5 añitos nomás, en un país en el que no solamente habían suprimido la posibilidad de tener una normativa interna para regular a los grandes monopolios, porque hace 15 años ya un Congreso dominado por fuerzas de derecha había aprobado una ley cuyo texto es muy similar a la actual, a la que salió en el 2011. Y era liderado esa iniciativa por un diputado social, por una diputada social cristiana de la SUA y un diputado demócrata cristiano en ese entonces, ahora es de Creo, ahora es el prefecto de Loja. Pues el vicepresidente de la República, que en ese entonces, que era del mismo partido, pidió explícitamente hacerse cargo de la presidencia por presión de ciertas cámaras de la producción para vetar la ley. Y lo hizo con todo el desparpajo del caso. Y obviamente han movido cielo y tierra para impedir que haya, y cuando ya era inevitable, para desprestigiar esa situación. Inclusive el candidato, no voy a dar el nombre, pero por más señas es banquero y del Opus Dei. El candidato que perdió puso como principal tema de campaña que tenía que desaparecer la superintendencia. Si ladran Sanchos, ¿por qué cabalgamos? Porque hemos logrado poner en vereda a los grandes monopolios bancarios, de los supermercados, de las grandes cadenas farmacéuticas, de las grandes transnacionales alimenticias, de la cuestión textil, de la cuestión de la telefonía celular, de los seguros, etcétera, etcétera, compañeros. ¿Qué falta por hacer? A mundos. Vea, tenemos estudios para sus estudios de mercado profesionales, para las consultorías que ustedes hagan, para las monografías de clase, para las tesis. Tenemos estudios a 400 sectores del Producto Interno Bruto, aplicando las metodologías tradicionales del índice de Herfindahl-Hirschman, el índice de Gini, la concentración, la presencia de las 4 empresas más grandes. En todos ellos aparecen índices que van más allá de lo saludable, bajo los estándares cualquiera. Tenemos, en definitiva, compañeros, monopolios hasta en la sopa. Es que por cada intervención que haga la superintendencia va a haber 1 millón de intervenciones que no las vamos a poder hacer. Y lo que necesitamos es entonces que haya una ciudadanía vibrante, empoderada, conocedora de sus derechos, que se moviliza sin hacer problema. Con dignidad, compañeros, con seriedad. Y en el caso de ustedes, y por eso el énfasis que ponemos en la universidad, en los estudiantes, en la juventud. Y en el caso de ustedes, compañeros, con los argumentos técnicos que les corresponde desde sus áreas de saber específico, desde sus vocaciones específicas. Por eso hacemos estos, como decía hace un momentito Isabel, ya son 115 talleres internacionales en 5 años. Haga usted las cuentas, ¿cuánto sale?
Con los compañeros, cinco expertos internacionales vienen ahora a discutir con ustedes. Con ellos ya pasamos los 430 expertos internacionales, y más de 1.600 expertos nacionales. Y nos han acompañado, entre otros, las máximas autoridades de competencia de Estados Unidos, de Francia, de España, de la Comisión Europea, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Perú, de México. Y obviamente gente de todo lado, de los movimientos sociales, expertos en temas de ingenierías, con pericias específicas en cada uno de los mercados, en cada uno de los sectores, en cada una de las infracciones, en cada uno de los temas. 115 talleres internacionales, de los cuales 18 fueron congresos. Hemos tenido de esos 18 unos 4 o 5 con 2.000, 2.500 delegados. Todo eso lo pueden encontrar en nuestra página web. De hecho, miren, a la Universidad Técnica Particular de Loja desde ya les proponemos el que tengan ustedes un repositorio de eso. Es la filmoteca más importante del mundo en temas de competencia. Confirmado. Y tienen no solamente videos, tienen los audios, tienen los PowerPoints, tienen también los textos, la cuestión documental, ejemplos, en algunos casos bases de datos con el Excel, para que ustedes hagan sus trabajos. Aquí, modestamente, en estos primeros 110 libritos de la superintendencia, tienen 10.000 páginas de estudios técnicos del más alto nivel que nos permiten aterrizar, insisto, tema por tema, infracción por infracción, sector por sector de la economía en todas las provincias del país. Y eso está acompañado con 3.300, ¿quién me ayuda? 3.300, ¿cuántos estamos ya? 30 y pico, talleres nacionales, conversando con todos. Víctimas y victimarios, porque aquí, compañeros, que no haya ninguna ingenuidad. Todos los temas que se han venido tratando involucran millones, cientos de millones, miles de millones de dólares. Estamos muy contentos. Yo quisiera además que, por favor, me acompañen con un aplauso para los compañeros de la superintendencia que han hecho esto posible. Estamos muy contentos porque hemos dejado un trazado de la cancha impecable, precisamente en la construcción de este diálogo de respeto, de rigor, de responsabilidad, de pluralismo. Insisto, porque han estado víctimas y victimarios, empresas rivales, fortunas enteras que se juegan, por ejemplo, en cada una de estas discusiones. La sistematización de eso, porque en lugar de hacer consultorías, lo que hemos hecho es precisamente un proceso de autocapacitación, de promoción de competencia, de abogacía de competencia, de resolución de los problemas, porque este ha sido el vehículo para resolver las cosas por las buenas sin tener que multar. Cuidado, el rato que nos toque multar no nos ha temblado la mano, son 34, 35 multas que han sumado más de 248 millones de dólares, ¿no? Pero nosotros primero hacemos todos los esfuerzos para resolver las cosas por las buenas sobre la base del diálogo. Buena parte de eso, lo que se puede decir, porque hay otra parte que por ley es reservada, entre otras partes, los temas de secreto industrial, de secreto comercial de las empresas. Y son reservados. Por ejemplo, parte del problema que tenemos ahora en temas de la opinión pública es que no es posible hacer público, no sé si en este seminario las empresas involucradas quieran hacer pública, cuáles son los porcentajes que tienen las distintas empresas y las distintas marcas en el mercado. Felizmente había trascendido a la prensa el hecho de una consultoría en la que se tienen unas aproximaciones que yo como superintendente ni puedo negar ni puedo confirmar. Pero es muy importante saber eso, porque entre otras cosas se va a discutir acá el hecho de que esta fusión a nivel mundial de las cerveceras significó un control cercano, de acuerdo a esas cifras que salió en el periódico, cercano al 100% del mercado. En los libros de texto, ¿cuántos de ustedes son economistas? Levanten la mano, por favor. Bueno, los libros de texto tienen el ejemplo clásico del monopolio, ¿no? Bueno, ese libro de ejemplos se supone que es un ejemplo solamente referencial porque no existe el monopolio. Monopolio. Mono hace referencia a una sola empresa. Bueno, acá tenemos casi el ejemplo del libro de texto. Vean ustedes. Más del 95, 98%, no me acuerdo cuánto es. ¿Cuánto lo que decía? Pues porque no puedo decir yo la cifra que tiene el estudio interno de la superintendencia, la cifra que sacó el periódico. Imagínense lo que eso significa. Estudios, no sé de cuántas, miles de fojas, ¿no es cierto? Y resulta ser que una abogada
abusando del recurso del amparo constitucional, un estudio que significó miles de fojas con estudios econométricos, lo más avanzado la literatura especializada a nivel internacional, legislación comparada, las mejores prácticas internacionales, entre otras cosas lo que vamos a discutir ahora, el tema de la desinversión, ¿sí? Y una abogada de Guayaquil, una jueza de Guayaquil, en 5 minutos convirtió el derecho a tener monopolio en un derecho constitucional, en contra de lo que dice el artículo 304 de la Constitución, en contra de lo que dice el artículo 334 de la Constitución, en contra de lo que dice el artículo 335 de la Constitución, en contra de lo que dice el artículo 336 de la Constitución, y en contra de todo lo que plantea la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Nosotros, por si acaso, nota al pie de página, porque el punto central de esta presentación es precisamente enmarcar la discusión. Nosotros, por si acaso, a pesar de esa decisión de la jueza, no renunciamos y vamos a seguir peleando en las Cortes la necesidad de que también se desinvierta la marca Club. Porque es importante que las dos marcas más importantes de cervezas, la Pilsener y la Club, rivalicen para que los empresarios se esmeren, se esfuercen más, con más inversiones, contratando más trabajadores, se esmeren en el precio, en la calidad, en el producto, en beneficio del consumidor ecuatoriano, en beneficio de la dinámica de la economía, de la inversión, del empleo, de la capacidad tecnológica en el país. Muy importante el ejemplito, vea, voy a extender un poquito la nota al pie de página. ¿Por qué? Y eso es lo que se va a discutir el día de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la periferia? Digo yo más, desde la periferia de la periferia. Y que nosotros somos una institución de este porcito. Creo que tenemos el presupuesto como el del INAMI nomás. ¿Sí saben ustedes lo que es el INAMI? Bueno, googleará para ver qué es el INAMI. Y con eso nos tenemos que enfrentar a monopolios de miles de millones de dólares. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros frente a esta tendencia mundial que exacerba, que profundiza los procesos de concentración, de monopolización a nivel mundial? No se puede hacer mucho. Más aún en el caso del Ecuador, cuando ya encontramos, antes de que entre en vigencia la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado en octubre del 2011, ya estaban las empresas más importantes, independientemente de la estructura de propiedad, por el gusto de los ecuatorianos, ya estaban posicionadas en el gusto de los ecuatorianos con niveles que, insisto, yo no sé si es que eso es posible dar las cifras exactas, así que les pongo niveles que están más allá de las 2/3, las 3/4 partes del mercado ecuatoriano. Ya la fusión que había hecho que las estrategias de comercialización, de producción, de inversión, de contratación de personal, desde hace décadas, estén coordinadas entre las grandes empresas. Nosotros lo que estamos es aprovechando esta oportunidad que se presenta en el marco de una fusión inevitable para garantizar de lobo un pelo, ¿no es cierto?, que la dinámica de la economía ecuatoriana no sea afectada. De acuerdo a lo que dice la ley, que tenemos la obligación de supervisar estos procesos de fusión, manteniendo y desarrollando la competencia. Por eso, compañeros, es muy importante que ahora se discutan. Aquí van a haber expertos que no están, y para que ustedes se den cuenta, parte de los expertos que han venido pueden estar o no estar de acuerdo con la opinión técnica que presenta el superintendente. De hecho, dentro de la superintendencia podría ser que no estemos de acuerdo entre las distintas instancias técnicas de la superintendencia. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que tengamos este material por escrito, que tengamos este material filmado, que ustedes estén presentes como testigos y sean parte de la discusión, parte de la solución. Y es muy importante hacerlo porque a pesar de que estamos en la periferia de la periferia, somos pioneros en la forma creativa en la que en el marco estricto de la ley y de la tradición jurídica internacional, nosotros estamos buscando mecanismos que permiten que la sociedad ecuatoriana tenga un decir en la estructura cerrada que tiene una empresa, una corporación. Por más que se diga que la corporación es la democracia y la libertad, ¿no es cierto?, pueden ustedes, compañeros, decidir
respecto, por ejemplo, al derrame de petróleo de la British Petroleum en el Golfo de México? Levante la mano, ¿quién puede hacerlo? Nadie, ¿no es cierto? ¿Pueden ustedes, puede la democracia decidir algo respecto a lo que hace Goldman Sachs o el HSBC, acusados una, otra y otra vez con fraudes bancarios en las cortes en los Estados Unidos y en Europa? O JP Morgan Chase, o el Banco Wachovia, o tantos otros bancos, o el de Warren Buffett, ¿cómo se llama? El Wells Fargo. ¿Se han oído ustedes? ¿Han visto las películas? ¿Puede alguien decidir sobre eso? No. Las grandes corporaciones que aparecen como los campeones de la democracia y la libertad en el mundo, obviamente hacen lo que les da la gana dentro de las corporaciones. Y ya sucedió aquí en el Ecuador, porque con el cuentito del libre mercado, con el cuentito de la inversión extranjera, hace 30 años, cuando no había una ley, y lo que es más importante, cuando no había la superintendencia de control de poder de mercado, vinieron, por ejemplo, algunas farmacéuticas a comprar lo poco de industria farmacéutica que había en el Ecuador, con el cuento de que iba a aumentar la inversión, de que iba a aumentar el empleo, de que iban a traer nuevas tecnologías para mejorar la capacidad de producir del Ecuador, y lo que fueron fue cerrar las empresas, mandaron sacando a los trabajadores, tanto manuales como intelectuales, a lo poco de know-how que se había construido en el país para generar esa capacidad productiva desde Colombia, desde Perú, desde Argentina. Y ahora lo que hacemos es importamos. El Ecuador es uno de los países que más plata de bolsillo, así se llama el indicador, que más plata de bolsillo gasta en medicinas en proporción al Producto Interno Bruto en el mundo entero. Y todo eso es importado. Y es de que vean ustedes cuánto cuento chino. Muchos de los productos que pagamos 20 veces, no 20%, 20 veces más que los productos innovadores recién descubiertos con lo máximo de la tecnología, en realidad son productos genéricos. Son medicinas genéricas cuya patente ya venció hace tiempos, que le dan una manito de gato y nos comen el cuento y nosotros tenemos que nos dicen que si es que le compran otra medicina, la mamá no se cura, o el guagua no se cura, o el guagua se muere. A robar, pues compañeros, para sacar la plata donde no se tiene, para comprar lo que pueda salvar al hijo, lo que pueda evitar dolor a la mamá, etcétera, etcétera. Vea usted lo importante de su presencia acá. Aquí lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo, es cuál es el mejor curso de decisión para la sociedad ecuatoriana. ¿Cómo creamos una condición nítida para la inversión extranjera también, para las grandes empresas nacionales también, para el gran capital también, que permita un horizonte de ganar? Y si algo ha logrado la superintendencia en estos primeros 5 años de existencia, y estamos satisfechos del deber cumplido, es precisamente que hemos logrado arrancar de la cabeza de ciertos sectores trogloditas del poder en el país el hecho de que es posible tener horizontes de ganar, que no es cierto que todos sean lo que se conoce en teoría de juegos como juegos de suma cero, que no es cierto que el pedazo de pan que yo me como es el que te logro arrancar de la boca. Vea, 1.400 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria por primera vez en la historia en las perchas de los supermercados. Y en realidad los propios supermercados se dieron cuenta de que no ganarían como en la época del come solito, pero no estaban perdiendo, que también salían ganando con esa propuesta. Ellos compraron más allá de lo que se les pedía. Y son más de 800 millones de dólares que también por primera vez en la historia, productos de la economía popular y solidaria, productores que ni la soñaban, que ahora se logran colocar en las compras públicas. Solo por darles un ejemplo. Entonces, miren, a veces tenemos la idea, y eso nos comen los cuentos, sobre todo en los libros de texto, en administración, en economía, que en realidad es pura ideología, ¿no? Y que los mercados son algo reverenciado. Algo así como la ley de la gravedad, una fuerza natural que no hay cómo meterse. Algunos inclusive creen que es una fuerza sobrenatural. El taita Dios mercado. Aquí en esta iglesia, aquí a santiguarse, no ante el Altísimo, ante el Dios dinero,
ante el Dios mercado, el Dios mamón del Antiguo Testamento, al que se le sacrificaban guaguas, ¿no es cierto? Bueno, de ese mismo es el que estamos hablando. Cuidado, se meten con los mercados. ¿Cómo van a violar la ley de la oferta y la demanda? ¿Qué dirán los mercados financieros? Me muero. Miren, los mercados los hacemos los seres humanos y como todo lo humano es perfectible. Y si usted deja, ¿no es cierto?, que sean estos 8 señores que controlan el mundo, los que dominen también los mercados sin decir pío, entonces pues no se queje. Después no se queje de que no hay empleo. Después no se queje de que lo único que tiene es lo único que puede comprar es lo que está ahí ahorita en la percha. Después no se queje de que no hay plata para comprar, de que no alcanza el sueldo, de que han subido los precios, como están subiendo ahora los precios. El gobierno, en medio de las dificultades fiscales, oiga bien, por favor, vean ustedes lo importante que es, por favor, presten atención académica, técnica a semejante barbaridad. El gobierno, en medio de las dificultades fiscales, renuncia a cobrar impuestos y aranceles, renuncia a cobrar 1.500 millones bajando el IVA del 14 al 12% y bajando no sé cuántos aranceles, para aliviar la situación de los hogares ecuatorianos, para que esa plata vaya a completar el sueldo de la gente que está en dificultades, para mejorar la situación de la matriz de costos que tiene el país. Y adivinen qué, ¿quién ha sentido que han bajado los precios? En lugar de que cobre ese 2% del IVA, de bajada del IVA, y en lugar de que cobre esos tantos por cientos de los aranceles que antes cobraba el gobierno para comprar medicinas, para construir hospitales, escuelas, colegios, puertos, carreteras, reconstruir el país, bienestar social, en lugar de eso, ahora cobra la empresa privada. Y hay economistas que tienen la cara dura de hacer su carrera hablando del libre mercado. Hay politiqueros que hacen su plataforma hablando del sagrado juego de la oferta y la demanda. Si es que suben los costos, suben los precios. Y si es que bajan los costos, suben los precios. ¿Es eso el libre juego de la oferta y la demanda? Ustedes que están en una universidad católica, sí han oído hablar de los fariseos, ¿no? De la hipocresía con la que se utiliza de manera sagrada este tipo de cosas para engañar a la gente, para dañar a la gente, para consolidar estructuras de poder, para mantener a la gente cabeza abajo. Pegue nomás patrón, pegue nomás patrón. 500 años de lo mismo, compañeros. Así es que ese es precisamente el contenido de este taller. Y yo por eso estoy muy agradecido no solamente a los expertos internacionales, que probablemente tengan otras opiniones, si de eso se trata, para que ustedes, con rigor académico, pero sobre todo pensando en su gente, en su pueblo, en ustedes mismos, puedan tener el escrutinio, puedan tener el raciocinio, puedan tener el criterio, que es obligatorio que lo tengan, compañeros, para no dejar que les metan gato por liebre. Para no dejar que les metan gato por liebre. Hay que acabar con esa dicotomía falsa y estéril. Décadas y décadas, probablemente siglos, además en todas latitudes, entre los fundamentalistas del Estado y los fundamentalistas del mercado. No, compañeros, el análisis concreto de la situación concreta. Aquí en el Ecuador, lastimosamente, ha predominado estrategias que no son inherentes al capitalismo, que son específicas del capitalismo del subdesarrollo. Estrategias rentistas que se basan en el poder de mercado. Por eso que la Constitución de Montecristi construye esta nueva instancia de construcción de derechos, de generación de derechos, que es el control ciudadano sobre el poder que tienen las grandes empresas en el mercado. Y a partir de ese poder de mercado, lastimosamente, predomina en el Ecuador una estrategia de ganancias que le apunta al aumento de los precios, no al aumento de la masa de ventas. Y obviamente, si aumentan los precios y hay más inflación, menos gente puede comprar, ¿no es cierto? Por tanto, menos ventas. Por tanto, menos ingresos, por tanto, menos empleo, por tanto, menos multiplicadores, menos relaciones proveedor-cliente.
Menos ingresos, digo, para la gente. Obviamente, los grandes monopolios siguen metiendo la plata al bolsillo, ¿no es cierto? Eso significa que hay menos oportunidades para otros emprendimientos, pero también menos oportunidades de empleo, menos generación de ingresos, menos posibilidades de que el consumidor pueda generar, ¿no es cierto?, sus posibilidades de opción sobre el mercado. Por tanto, menos mercados. No estoy planteando desde la perspectiva socialista, que yo soy un hombre de izquierda, yo no lo niego nunca. Estoy hablando del capitalismo, vean, en los Estados Unidos, en Europa. Yo he vivido, he trabajado, he estudiado en los Estados Unidos y varias veces, varios años. Ahí aprovechan cualquier oportunidad para bajar los precios, porque lo que les interesa es aumentar la masa de ventas, aumentar la porción del mercado. Pero eso obviamente, y eso sí enseñan inclusive los libros de texto neoclásicos, no estoy hablando ni de Schumpeter, ni de Marx, ni de Keynes, ni del estructuralismo latinoamericano, de los libros de texto de la microeconomía. ¿Quién ha leído los libros de microeconomía? Todos, ya ven, ahí tienen el capítulo de monopolio, ¿no es cierto? Ahí está el tema de la demanda, el ingreso marginal y cómo el punto de equilibrio del monopolio significa más precios, menos producción, menos empleo, menos contratos, menos demandas, menos incentivos para la inversión, menos incentivos para la tecnología, menos incentivos para mejorar la gestión. Así que de lo que se trata cuando se hablan de los temas de desinversión, cuando hablamos acá, es precisamente generar mecanismos creativos que permitan que la estructura de incentivos en el mercado no permita a ningún monopolio quedarse en el punto de equilibrio que es pernicioso para la sociedad entera. Que puede ser muy rentable para sus bolsillos, pero que es pernicioso para la sociedad entera. Tratar de reducir ese poder de mercado. Y como les decía, en eso hemos sido pioneros, porque ya les va a hablar Daniel, tenemos 12 condiciones hasta ahora, e insisto, no estamos renunciando a la condición de que se desinvierta también la marca club. 12 condiciones que incluyen, por ejemplo, de manera muy, muy seminal, la posibilidad del control obrero sobre una parte de la propiedad de la empresa. Muy importante. No solamente es el hecho de que hayan espacios y ocasiones nuevas para los trabajadores, para los cerveceros artesanales, para multiplicar, por ejemplo, las oportunidades en ese sector. Que se respete, como está consagrado ya en la Constitución de Montecristi, el derecho a la diferencia, el derecho a la identidad, lógicas productivas, lógicas sociales que no necesariamente tienen como prioridad la ganancia por la ganancia o la acumulación por la acumulación. Hay otro tipo de lógicas. Entonces, mire, ver mecanismos que permitan hacer que los mercados sean más competitivos, más eficientes, más transparentes, más inclusivos y más sostenibles. Y con esto acabo, compañeros, y más sostenibles. Porque están matando la gallina de los huevos de oro. Esto debe ser parte de un debate nacional, de un diálogo nacional igualmente plural, riguroso y responsable de a dónde va la economía y la sociedad ecuatoriana en el mediano, en el largo plazo. Vean ustedes la estructura de costos. Vean ustedes lo que la CEPAL llama la incapacidad dinámica del capital para generar empleo. Es que ha sido un modelo estatista. Esto tenía que haberlo hecho la iniciativa privada. ¿Y por qué no lo hizo? Pues en los 30 años previos de neoliberalismo. Centrales hidroeléctricas que estaban programadas en los años 70, que recién pudieron hacérselo ahora. El Ecuador rico en potencial de energías renovables, en potencial hidroeléctrico, importando energía. País exportador de crudo, en inglés se dice de bruto, en francés se dice de bruto. Exportador de petróleo en bruto e importador de todos los derivados. Hay que ser bien brutos. Entonces, miren, a discutir seriamente a dónde vamos. Ustedes pueden meterse a la página web y ver, porque las mismas transnacionales que están aquí en el Ecuador operan en Colombia y en Perú. Por ejemplo, en el campo de la telefonía celular. Y ustedes podrían comparar los precios. De las mismas empresas, de las mismas marcas, pónganse a ver el mismo paquete que ustedes tienen, ¿cuánto pagarían ustedes en Colombia y Perú? Y van a caerse de espaldas.
Van a caerse de espaldas. ¿A dónde vamos a ir, compañeros, con estas estructuras de costos absolutamente inviables en el mediano plazo? Absolutamente rígidos, además con la rigidez estructural de la dolarización. En cualquier momento Colombia, Perú, Argentina, Venezuela devalúan, nos dejan fuera de juego. ¿Qué va a pasar con el empleo? ¿Qué va a pasar con las posibilidades de ingresos de ustedes? De las posibilidades de que ustedes puedan formar familia. ¿Qué va a pasar con la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo puede ser posible que en el Ecuador se importe hasta el canguil? Hasta las papas fritas, por Dios. Este país que lleva 3 siglos exportando el mejor cacao fino de aroma del mundo, recién hace 10 años está quemando cuatro ollitas para ver cómo se hace el chocolate. No es ciencia espacial. Cuestión de quemar 4 ollas para ver cómo sale. Por favor, el libre juego de la oferta y la demanda. ¿Sí se dan cuenta cómo esto ya adquiere visos de canallada? El libre juego de la oferta y la demanda ha hecho que en estos 300 años en el Ecuador no aprendamos cómo hacer chocolate y que los mejores chocolates del mundo lo hagan los belgas, los suizos, los franceses, con el chocolate ecuatoriano, con el cacao ecuatoriano premium. Entonces vea usted, no se queje después de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, de la falta de futuro en el país, después de los esfuerzos gigantescos que se han hecho. Tenemos que discutir el tema de la desinversión contemplado en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, exclusivamente en casos en los que haya, por ejemplo, que dar una autorización de fusiones, de adquisiciones, o en casos en que haya una infracción. Cosa muchísimo más débil de lo que tiene la legislación norteamericana, que desde el principio permitía dividir las empresas. El caso famoso de la empresa de los señores Rockefeller, el Standard Oil, la dividieron en 37 empresas. Después se supo que habían harto testaferro también. Pero algo significó eso. Al monopolio Bell lo dividieron y eso permitió, ¿no es cierto?, el rato que se rompió el monopolio, que además era de uno de los que reclamaba ser el inventor del teléfono, que después ya se supo que era un italiano. Pero el señor Alexander Graham Bell fundó este monopolio y solamente el momento en que se dividió esa empresa se logró cambiar la dinámica de los mercados que abrió las puertas para la revolución de la telefonía celular y del Internet que ahora estamos disfrutando. Y lo mismo pasa con el tema del algodón, con el tema del tabaco, con el tema del acero, en el caso de la legislación norteamericana. Entonces, miren, ustedes van a disfrutar de gente muy talentosa, que con todo el rigor técnico va a presentar visiones muy diversas respecto a este tema. Y ustedes van a tener la oportunidad de formarse su propio criterio, sin que nadie les esté diciendo las cosas. Ustedes van a poder formarse su propio criterio profesional, ustedes van a poder forjar sus propios instrumentos, y todo este material, compañeros, lo vamos a poder seguir trabajando con la superintendencia, está a disposición de ustedes. Insisto, tenemos estos primeros 110 libritos, de hecho tenemos 25 libros más que están por acabarse en esta semana, ya no pudimos ponerlos en el CD. Tenemos 1900 conferencias filmadas, la mejor filmoteca del mundo, y un repositorio enorme que si quieren está a disposición de su universidad. Es cuestión de que nos traigan un disco duro y nosotros les pasamos totalmente gratuito, a condición de que esté inmediatamente abierto a su disposición, para que ustedes lo utilicen en sus trabajos, en sus monografías, en sus tesis, en sus investigaciones profesionales, consultorías, estudios de mercado, etcétera, etcétera. Así es que, compañeros, ustedes no solamente que con eso se están forjando mejores condiciones para un futuro profesional muy prometedor, sino que también con este tiempo que están invirtiendo, están contribuyendo a hacer entre todos el país que queremos. Yo por eso les agradezco en el alma. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Pedro Páez, Superintendente de Control del Poder de Mercado, e invitamos a los integrantes de nuestra mesa de honor a tomar asiento, por favor, en la primera fila para que puedan escuchar las exposiciones que vienen a continuación.